Causa 1. Decisión política por parte del PSP Sendero Luminoso de iniciar el conflicto. El PSP Sendero Luminoso otorgó al campesinado el papel de fuerza principal dentro de una guerra popular, donde se basaba en la tradición del maoísmo, donde también defendía y mantenía al proletariado como una fuerza revolucionaria y una clase dirigente. Causa 2. Retomar el comunismo. El comunismo es un sistema político que se caracteriza por la inexistencia de clases sociales, basándonos en cómo se regía nuestra sociedad en ese entonces, con exclusión social, discriminación e inclusive explotación laboral hacia los campesinos. Se tuvo que recurrir al conflicto armado interno para lograr insertar este nuevo sistema político. ¿De qué manera se vio afectado por la violencia económica? Terrible, porque lo que ganaba no me alcanzaba para nada. La hiperinflación fue realmente, creo que sobre los 2000%, y lo que uno percibía como ingreso pues no le alcanzaba para nada, ¿no? Es decir, a pesar de que a uno le aumentaba un sueldo, eso no cubría ni digamos la alimentación básica de una persona. ¿Cómo se mantuvo durante la violencia económica? Bueno, mantenerse veía difícil porque uno tenía que verse formas de conseguir ingresos para poder subsistir en realidad, porque la inflación, esta hiperinflación, afectó en su mayoría a las personas que tenían bajos ingresos. Por lo tanto, subsistir era todo un dilema, ¿no? ¿De qué manera se vio afectada por la violencia económica? Bueno, nosotros nos vimos afectados por la violencia económica en el gobierno de Alan García, que sucedió en el año 83. Bajó el sol, bajó a la moneda el Inti, y ahí nos vimos afectados por lo que nuestra moneda ya no servía para nada, no podíamos comprar nada lo que habíamos planificado en ese entonces. ¿Cómo se mantuvo durante la violencia económica? Bueno, durante la violencia económica nos costó muchísimo mantenernos, porque los productos de primera necesidad no habían escaseado totalmente. Teníamos que hacer largas colas para comprar 1 kilo de azúcar, y sobrevivir con 1 kilo de azúcar durante 15 días era súper difícil. Igual pasaba con todos los productos, con la leche, con el arroz, con todos los productos. Ha sido realmente tiempos difíciles porque no existía. No existía y no sabíamos cómo comprar. Es como que estuviera sucediendo hoy en la pandemia, ¿no? Que los productos han escaseado en su totalidad. La gente empezó a especular mucho. La gente ha llevado sus domicilios en cantidad y el resto de personas ya no podían conseguir. Así pasó igual en la época de Alan García, realmente en su gobierno del 83. Bueno, ahora contestaremos la pregunta asignada. ¿Por qué creen que pasaron hechos tan terribles en nuestro país? Conversando con mi grupo y mis compañeros, dimos con el resultado que primero fue durante el gobierno de Belaúnde. No se le dio la importancia debida al pormenorizar los hechos, solo le dieron potestad a la Policía Nacional para que enfrente la subversión, porque no se veía como un problema que afecte a todo el Perú, sino que afectaba a ciertas partes rurales. También existía una democracia debilitada y con falta de criterio y visión para enfrentar los problemas. Sí, visión para enfrentar los problemas a futuro o en turno, según. Y por otro lado, existía la creencia de que todo provinciano que migraba a la capital era sospechoso de subversión. Digamos que era una idea totalmente racista, muy racista. También, por otro lado, cuando la revolución senderista se manifestó en las ciudades, el fenómeno fue demasiado, que fue muy grande, y fue muy grande para poder controlarlo. Belaúnde pudo haber sido un gobierno digno,
pero poco eficaz para combatir con este fenómeno. También, cuando Alan García tomó las riendas de este conflicto, le dio demasiado poder a las Fuerzas Armadas y ellos abusaron de ese poder. Atacaban a pobladores y a los senderistas por igual. No había diferencias, te trataban igual. A eso se le suma la crisis económica, la alta discriminación, el racismo, la exclusión social y el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos, la desigualdad social y las injusticias de las poblaciones de las sierras, que solo se unían por una pobreza absoluta y la falta de presencia del mismo Estado que ni siquiera iba a esa población, lo que provocó que el PCP Sendero Luminoso iniciara una guerra popular contra el mismo Estado peruano, contra los mismos ciudadanos que vivíamos acá o que vivían acá, lo cual ocasionó que la migración del campo a la ciudad fuera muchísimo más. Sendero Luminoso utilizó una técnica que copió de la Revolución China, de Mao Zedong, que se llama peinar el campo. Con esta técnica era muy sangrienta, fue muy agresiva. Lograron matar a muchos pobladores de la zona rural, porque se encontraban en la zona rural. Por ello, la situación se descontroló. Y cuando llega Fujimori al poder, tuvo que tomar acciones muy dictatoriales para controlar y frenar el terrorismo.